A Primera Vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. ¿Cómo estamos? Espero que le estén pasando de lo mejor. Bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en la 106.9 del FM Radio. Comienzo el gusto de estar acompañado de todos ustedes en esta mañana. Miren cómo nada va pasando el tiempo. 24 de septiembre. Estamos ya terminando el tercer trimestre del 2024. Acá el gusto siempre es estar con todos ustedes en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en la 106.9. Así que sean todos bienvenidos. Estamos en redes sociales, en YouTube, en Facebook. Tenemos X también. Tenemos un buen resumen en todas las redes sociales después de la entrevista. Y por supuesto todos los comentarios que ustedes generan en el 76168383 y también en 1069fmradio.net y viernesderock.com que nos retransmite esta entrevista. Fran Durán en controles, soy Francisco Gómez. Hoy está con nosotros, reapareció el abogado y comunicador social Mauricio Maravilla. Mauricio, qué gustazo que nos reencontremos. Buenos días. Buenos días, Francisco. A Francisco también en los controles y a toda tu audiencia, a toda la gente que te sigue en tus plataformas. Gracias por la invitación y qué gusto reencontrarnos. Así es, el reencuentro. Acá está siempre bueno con los amigos reencontrarse y que podamos conversar. Tenía otras preguntas para iniciar, pero es de cajón, es obligatorio lo que pasó ayer en la Asamblea Legislativa. Se eligen a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 7 en total, si no me equivoco. 2 terminarán periodos de magistrados que han fallecido y otros estarán iniciando un nuevo periodo, un periodo bastante largo, bastante atractivo para ellos. Bueno, unos van para 6 años y nosotros van para 9. Se cambia el presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero va a continuar como magistrado el señor Óscar López Jerez, el licenciado Óscar López Jerez. Bueno, ¿qué puede decirme de...? Bueno, le voy a dar los nombres a toda la audiencia de las personas que han quedado hoy en la Corte Suprema de Justicia. Como magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, cargo que tenía Óscar López Jerez, hoy es Henry Alexander Mejía. Está de acuerdo en que se modifique la Constitución, algunos artículos, pues, o la Constitución completa, si así se la mandan también, no hay problema. También Miguel Elías Martínez, Óscar López Jerez, Lidia Patricia Castillo, se ha hablado mucho alrededor de ella, y Alexander Rivas. Ellos son magistrados propietarios van por 9 años y únicamente un periodo de 6 años, pero es bastante bueno también. Alejandro Antonio Quinteros y José Fernando Marroquín Galo. Ellos son los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ayer juramentados en el Pleno en la Asamblea Legislativa. Bien decían que ayer se iba a cocinar esto. Opiniones, ¿los conoce para empezar, Mauricio? Sí, los conozco. El presidente electo fue mi profesor en Derecho Procesal Constitucional y en Derecho Procesal Administrativo, y además durante mucho tiempo hemos compartido algunas opiniones, pero creo que aquí no se trata de personalizar, digamos. Podríamos revisar varias cosas de esta elección. Primero, el procedimiento, ¿no? Nuevamente asistimos al debate de si el diseño constitucional y legal para elegir a funcionarios en elecciones de segundo grado es el más adecuado
o si la ausencia de una regulación específica para elegir a estos funcionarios provoca la discrecionalidad o abre la puerta a la discrecionalidad de la Asamblea Legislativa. Eso por un lado, podemos pensar en eso. Luego el siguiente tema es que revisando las hojas de vida de los aspirantes, uno podría decir, bueno, es gente muy competente, porque por lo menos a los electos actualmente, si uno va a revisar sus hojas de vida, tienen un currículum bastante nutrido, tienen especializaciones, maestrías, el presidente electo es doctor, digamos que tienen las competencias que podrían acreditar su nombramiento como magistrados. Aquí la pregunta que yo dejaría planteada es si estos magistrados tendrán la posibilidad de actuar con independencia. Creo que ese es el asunto, ¿no? No creo que sea un tema de competencias, porque me parece que los que han sido electos, sí, por lo menos recogen o reúnen los requisitos legales, digamos, mínimos, y más que esto, ¿no? Tienen formación, tienen especialización, son gente muy competente en sus áreas. Eso yo no lo pongo en duda. Aquí la pregunta es si la dinámica institucional de El Salvador de hoy día permite a los funcionarios, no solo a los magistrados de corte, sino a todos los funcionarios de las instituciones de control, actuar con independencia, cumplir con lo que la ley establece para sus cargos. Y es ahí donde yo planteo la pregunta, porque me parece que la dinámica en la que estamos ahora no permite actuar con esa independencia, ¿no? Entonces, por ahí va mi preocupación. Mauricio, con estos cambios, ¿tendrá un giro la Corte Suprema de Justicia? Porque una buena parte cambia. Bueno, Óscar López Jerez, no sé si entra en los cambios, porque él era el magistrado presidente, pero ¿va a cambiar la aritmética a bien o a mal? Yo no lo creo, francamente. No creo que esta elección cambie algo de lo que la Corte ha venido haciendo. Aquí, por ejemplo, será curioso ver ahora a los magistrados en qué sala van a terminar, ¿no? Porque han quedado vacantes en algunas de las salas, en la sala de lo civil, en la sala de lo contencioso administrativo. El único que tiene un nombramiento directo es el presidente electo, Henry Mejía, el doctor Henry Mejía, que según la Constitución es nombrado directamente por la Asamblea Legislativa como presidente, primero del órgano judicial, presidente de la Corte Suprema de Justicia y presidente de la Sala de lo Constitucional. Hay que recordar que los otros 4 integrantes de la Sala de lo Constitucional fueron nombrados en un proceso inconstitucional en 2021. Entonces, la Sala de lo Constitucional se completa ahora con el nombramiento del doctor Henry Mejía. Luego, es Corte Plena la que distribuye a los otros magistrados electos en las diferentes salas. Entonces, allí habrá que ver, digamos, por ejemplo, a dónde colocan al magistrado Óscar Alberto López Jerez, que él tiene alguna experiencia en la Sala de lo Civil, fue presidente de esa sala, capaz que lo regresan ahí, pero eso lo decide, creo que hoy tiene Corte Plena reunión, las reuniones son los martes en la Corte Suprema de Justicia, entonces eso está por definirse, pero si me preguntas si creo que va a cambiar algo, yo no lo creo, porque te digo, el comportamiento, la actitud de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y de todas sus salas se enmarcan ahora en lo que denomino yo una dinámica institucional muy poco independiente del Poder Ejecutivo. Entonces, no solo es la Corte Suprema de Justicia, así está actuando la Corte de Cuentas, así está actuando el Instituto de Acceso a la Información Pública, la PDDH, es decir, que han renunciado a ejercer sus funciones de control que constitucionalmente están llamadas a practicar. Entonces, allí veo yo un problema. Ahora, Mauricio, dije en un comentario al inicio, o sea, si va a ser una corte a la medida que el magistrado, hoy presidente de la Corte Suprema de Justicia, en días anteriores había dicho que sí veía viable, parafraseando por supuesto, modificaciones a la Constitución de la República, que este es el principal temor dentro
de la jurisprudencia en El Salvador, Mauricio. Sí, digamos, la frase, yo la vi ahí, un medio la publicó anoche. Esta frase fue dicha en el contexto de las elecciones del gremio de abogados, cuando se practicaron el 22 de junio pasado. Que valga decir, creo que podría darnos tiempo esto de revisar el diseño del proceso, porque esas elecciones fueron convocadas por el gremio de abogados, como suele ocurrir con la FEDAES, y de 37.800 abogados habilitados para votar, terminaron votando 3.622. Eso pone en duda la representatividad del sector. Pero aquí viene otro tema. Los magistrados electos anoche provienen todos de la lista propuesta por el CNJ, de los 15 propuestos por el CNJ, no de los abogados propuestos o electos en las elecciones de abogados. Entonces esto es curioso también, que todos los electos no participaron en las elecciones de los abogados, sino que son a propuesta del CNJ. Bueno, regreso a la frase. Es algo con lo que yo podría decir, bueno, no le veo mayor problema, porque si me lo preguntas a mí si se necesita revisar la Constitución, yo te diría que sí. Yo estoy de acuerdo con que la Constitución hay que revisarla, y si hay que incorporar derechos, progresividad de derechos, ampliar protección a derechos humanos, pues yo estaría de acuerdo en revisar la Constitución. Si me preguntas si le temo a una nueva Constitución, tampoco, no le temo a una nueva Constitución. El asunto es cómo se hace, quiénes la impulsan y qué nivel de participación tienen todos los sectores de la sociedad. Una reforma constitucional y una nueva Constitución, que se entiende como el pacto social, como ese marco normativo que regula la vida de una sociedad, debería discutirse con la mayor amplitud posible y no debería ser impulsada por el grupo de poder dominante en el momento, ¿no? Esa es la duda. Yo digo, bueno, si vamos a pensar en una nueva Constitución, yo no le tengo miedo, pero diseñemos el mecanismo por medio del cual se va a constituir una nueva Asamblea Constituyente, una nueva Constitución, y que haya el nivel de participación requerido para un proceso de este tipo, ¿no? Digamos que la frase como tal no es el problema. Aquí el asunto es si el grupo de poder dominante está dispuesto a diseñar una constitución con la participación de diferentes sectores, o si más bien lo que quiere es impulsar una visión, que es lo que suele ocurrir, digamos, si uno revisa la historia política de El Salvador, las 11 constituciones que hemos tenido vienen producto de pugnas de poder. Las constituciones son producto de dinámicas políticas, económicas y sociales, y el grupo de poder dominante, es decir, el grupo de poder con capacidad de imponer cosas en ese momento, diseña una constitución a la medida de sus intereses. Ese es el asunto, ¿no? ¿Cómo se hace una reforma constitucional? Entonces yo, digamos que enmarcaría la frase con esas connotaciones, ¿no? Claro, digamos, esa es la opinión de hasta ayer, un magistrado, digamos, que cumplía con un llamamiento especial por la renuncia de otro magistrado en el 2022, pero ahora ya es electo como magistrado por 9 años y presidente por 3 años, porque el nombramiento de presidente caduca dentro de 3 años. Ahora quisiera, Mauricio, que lo viéramos un poco diferente. ¿Quién los eligió a ellos? Usted mencionaba el CNJ, por ejemplo, que son propuestas del CNJ, pero entiendo que de los mejores prospectos que tenía el CNJ estaba Santos Guerra Grijalva, por ejemplo, y no figura en ellos. Pero no me quiero centrar en eso, sino que así como la Sala de lo Constitucional fue electa de dedo, estos son los míos, o sea, esta elección ha sido similar. Mire, a mí me han sorprendido algunas cosas. Por ejemplo, el propio nombramiento del doctor Henry Mejía como presidente es algo que yo no tenía presupuestado, ¿no? Sonaba mucho más bien la doctora Lidia Patricia Castillo Amaya, por ejemplo. La doctora Lidia Patricia también, digamos, si uno revisa su hoja de vida, tiene muchas credenciales, formada en el exterior, una mujer joven con podríamos decir, una visión interesante del derecho. Se ha desempeñado como investigadora en términos académicos, ha publicado una buena cantidad de investigaciones, tanto en inglés como en español,
en espacios académicos muy interesantes, y sus últimos años de trayectoria los ha desempeñado, y esto lo digo porque públicamente lo dijo ella en la entrevista, en Casa Presidencial, ¿no? Entonces, para mí era como, digamos, lo natural que alguien que viene de Casa Presidencial terminara asumiendo la presidencia del órgano judicial de la Corte y de la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, no terminó ocurriendo esto. Digo, primero me sorprende esto, ¿no? Pero, digamos, El Salvador hoy es escenario de los ambientes más insospechados. Aquí pasan muchas cosas que uno dice, caramba, ¿de dónde salió esto, no? Entonces, ahora creo yo que lo que queda, más que especular, es comenzar a ver el trabajo que van a desempeñar estos magistrados. Y, por ejemplo, la Sala de lo Constitucional actual tiene en estudio cientos y cientos de recursos de habeas corpus presentados por los familiares de las personas detenidas injustamente, un derecho constitucional, un derecho universal, el derecho de habeas corpus, es decir, de la exhibición personal. Cuando a una persona la capturan, lo menos que puede saberla, digamos, lo mínimo que debería garantizar el Estado es que la familia sepa dónde está esta persona, en qué condiciones está, y ese derecho, como ha dicho la Fundación para el Debido Proceso en un informe reciente, está suspendido de facto en El Salvador. Ese no es un derecho que el régimen de excepción haya suspendido, el derecho de habeas corpus, pero de facto la Sala de lo Constitucional, al denegar justicia en este tema, al negar justicia, acceso a justicia en este tema, está suspendiendo este derecho al habeas corpus de facto, es decir, de hecho, no de derecho. Entonces, digo, ahí hay un tema que será interesante ver cómo se aborda ahora en la Sala de lo Constitucional. Ahora también vienen, digamos, como requerimiento natural para el gobierno, una gran cantidad de modificaciones en términos administrativos. La administración pública, desde hace ratos, los empleados vienen preocupados por los cambios que se puedan dar. Por ejemplo, retiros obligatorios, recorte de personal, rediseño institucional, desaparición de algunas instituciones y la creación o integración con otras. Es decir, estamos también ante un escenario de rediseño institucional en El Salvador que demanda de conocimientos en derecho administrativo, y podría explicarse por ahí también el nombramiento de algunos funcionarios que conozcan estas ramas, ¿no? Y que puedan, digamos, impulsar un proceso de, si le quieren llamar en términos amables, modernización del Estado, ¿no? Porque aquí las cosas peores pueden denominarse de la forma más bonita, meterle mucha propaganda y terminarse vendiendo como buenas. Entonces los nombramientos, digo, bueno, habrá que verlos en función también de lo que vaya pasando en el país y de las cosas que se vayan requiriendo. Pero me gustaría, Francisco, proponerte una mirada así muy rápido de cómo es que se elige a los funcionarios, cómo es que se elige a los magistrados. Primero, decir que desde la firma de los acuerdos de paz, el diseño para el nombramiento de magistrados de Sala de lo Constitucional, de las diferentes salas, es decir, de la Corte Suprema de Justicia, quedó establecido que sea cada 3 años que los funcionarios, que la Corte se renueve en 1/3, dice. Es decir, de los 15 magistrados, cada 3 años se renuevan 5. Ayer se eligieron 7 porque en el 2022 el magistrado Portillo Peña presentó su renuncia y en 2023 el magistrado Miguel Ángel Flores Durel falleció. Entonces entraron 2 funcionarios a suplir esas plazas, y así allí es donde han sido nombrados ahora el magistrado Quinteros y el magistrado Marroquín Galo, que ellos cumplen un periodo a partir de hoy de 6 años. Pero los demás van a cumplir 9 años en su nombramiento. Bueno, los acuerdos de paz propiciaron eso. Que de esa lista, digamos, de 30 que llega a la Asamblea, se integre primero con 15 abogados electos en elecciones organizadas por la Federación de Abogados, la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, la FEDAES. Esta se realizó el 22 de junio. Y los otros 15 de esa lista provienen de un proceso de evaluación que desarrolla el Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces,
ahí se forma la lista de 30 que llega a conocimiento de la Asamblea Legislativa. Si revisamos, por ejemplo, lo que pasó en las elecciones del gremio de abogados, allí hay por lo menos dos cosas que yo quisiera destacar. Primero, el bajo nivel de participación del gremio, es decir, los colegas demostraron que no creen en ese proceso, que no confían en el proceso y por lo tanto no fueron a votar. Yo fui uno de los que no fui a votar y lo confieso acá, yo no fui a votar porque no creía en este proceso. De 37.800 habilitados, 3.622 fueron a votar. Eso te habla del nivel de representatividad, es de los niveles de participación más bajos en la historia del gremio de abogados. Eso por un lado. Y luego por otro lado que los aspirantes tampoco es que se hayan dado a conocer mucho, digamos, no había mucha posibilidad de conocer quiénes eran los que iban en este proceso. Y luego en el CNJ sí destaco ahí un procedimiento más ordenado. Por ejemplo, el CNJ definió jornadas de entrevistas. Entonces desfilaron allí los 48 aspirantes que metieron, como decimos, metieron sus papeles en el CNJ. Esos 48 fueron entrevistados, etcétera, ¿no? Esa es una parte de la evaluación. El CNJ hace evaluaciones, digamos, para probar conocimientos en las entrevistas, pero también hace evaluaciones psicológicas, revisa el perfil, la trayectoria, etcétera. Entonces, lo que el CNJ no transparentó son esos criterios para elegir a 15 de esos 48. Es decir, ¿por qué estos 15 y por qué los otros, por qué el resto no fueron electos? ¿Por qué no fueron ingresados en esa lista? Allí hay una falta de transparencia del CNJ al no transparentar esos criterios, ¿no? Es decir, ¿por qué unos sí, por qué otros no? Entonces, ese es un problema. Yo hice el ejercicio de solicitar, por ejemplo, al CNJ y a la Asamblea Legislativa las hojas de vida de los aspirantes, porque me interesaba conocer las credenciales de los que estaban buscando ser magistrados. Y el CNJ me respondió que tenía primero que preguntar a los aspirantes si habilitaban la entrega de sus hojas de vida. Yo lo que solicitaba era una versión pública, es decir, si aspiran a un cargo de esta naturaleza, tienen que estar dispuestos a que la gente conozca su trayectoria, ¿no? Pero el CNJ dijo que no, que los aspirantes tenían que autorizar, y si no autorizaban, pues entonces que no podía entregar la información. Quiero destacar que uno de los que se autorizó fue el doctor Henry Mejía, ¿no? Porque además el perfil de él uno lo puede consultar en la web, sus publicaciones, sus libros. Yo de hecho aquí tengo algún par de libros del doctor Henry Mejía en Derecho Administrativo y otro par de aspirantes que sí autorizaron que se conociera sus hojas de vida. Pero digamos que lo que quiero decir con esto es que hay razón en estos señalamientos de que el proceso tuvo varias etapas que carecieron de la transparencia debida para conocer a los aspirantes, ¿no? Luego ya en la etapa legislativa, cuando tal lista llega a la Asamblea y las entrevistas que se hicieron por parte de los diputados en la Comisión Política. Por ejemplo, hubo diputados a los que les interesaba mucho saber la opinión de los aspirantes sobre el régimen de excepción, por ejemplo, ¿no? Y si un aspirante, no apoyaba el régimen, entonces comenzaban los cuestionamientos o comenzaban, digamos, las preguntas para propiciar una opinión de los aspirantes sobre el régimen de excepción. O, por ejemplo, algunos les preguntaron qué opinaban sobre la depuración de jueces emprendida en 2021. Algunos de ellos dijeron que era necesario modernizar, que era necesario dar un refresh. De hecho, quien respondió así ni siquiera fue electo. Entonces, un poco curioso esto, y además fue el único que propuso Arena anoche. Una persona que dijo que él veía bien, que de hecho él había colaborado después en los trámites administrativos para el nombramiento de nuevos jueces, etcétera. Bueno, pero digo, el diseño, con esto lo que quiero decir es que el diseño institucional o el diseño constitucional para la elección de estos funcionarios deja mucho lugar a las arbitrariedades, a la falta de transparencia, a la ausencia de criterios técnicos para elegir. No se justifica por qué estos sí y por qué otros no. Es decir, eso ocurre hoy, pero ha ocurrido siempre. Es un problema que el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, el RIAL, solo en 3 artículos regula estos nombramientos de funcionarios en elecciones de segundo grado.
Entonces da mucho lugar a la arbitrariedad. La Asamblea podría inventarse cualquier procedimiento, incluso excluyendo las entrevistas, porque no está obligada la Asamblea Legislativa a hacer entrevistas a los aspirantes. Podría inventarse cualquier otro procedimiento, pero lo que te quiero decir es eso, que el diseño da mucho lugar a la arbitrariedad y que es un vicio no nuevo, es un vicio que ha estado presente allí durante todos estos 30, 32 años. Mauricio Maravilla, él es abogado y comunicador, está hoy acompañándonos y estamos dando ahí alguna idea de quiénes han sido elegidos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al igual que estamos conociendo algunos métodos con los que se elige o cómo debería de ser realmente la elección en la Corte Suprema de Justicia. ¿Tardó demasiado esta elección? ¿Quiénes se pusieron de acuerdo? ¿Qué pasa realmente en la Asamblea Legislativa? Me salto al primer órgano del Estado. ¿Qué pasa en la Asamblea Legislativa? ¿Se demoraron demasiado? Bueno, por lo menos en la elección de magistrados de corte han cumplido en tiempo con el plazo. El periodo de los anteriores terminaba ayer y ayer fueron electos los nuevos que hoy ya integrarán corte plena y se van a distribuir en las salas. Digamos, en ese caso, digamos, la Asamblea cumplió por lo menos con el plazo legal para nombrarlos. Donde sí hay un retraso es en el Tribunal Supremo Electoral. Y allí vienen varias interpretaciones, ¿no? ¿Por qué el atraso? El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, cuando fue consultado por los medios, dijo que la elección se había atrasado porque a criterio de ellos, la terna propuesta por Arena no cumplía con los requisitos. Bueno, no dijo cuáles, porque cuando uno va a revisar los expedientes de los propuestos, tanto por Arena, por el FMLN, como por Nuevas Ideas, hay una coincidencia en las propuestas de los tres partidos en perfiles vinculados con esos partidos políticos. Entonces, si el criterio es que los propuestos por Arena tenían una vinculación con ese partido porque fueron funcionarios, porque fueron concejales o diputados, suplentes o propietarios, entonces ese mismo criterio debió aplicar para los tres partidos, para Arena, FMLN y Nuevas Ideas. Sin embargo, no transparentaron cuáles eran esos requisitos que no cumplía la terna presentada por Arena. Eso por un lado. Luego, por otro lado, la Asamblea Legislativa tampoco, digamos, en esta elección del Tribunal Supremo Electoral, ha presentado otra razón por la que no haya electo. Aquí vienen ya las interpretaciones, las conjeturas, ¿no? Hay quienes dicen que el Tribunal Supremo Electoral que se va a elegir es un tribunal de transición. Es decir, que los funcionarios que resulten electos cumplirán un tiempo ahí porque la idea del oficialismo es la de desaparecer el Tribunal Supremo Electoral y crear un Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, como existe en México. Y la propuesta de reforma constitucional, por ejemplo, planteada por el vicepresidente Félix Ulloa, es la de crear una sala de lo electoral y de lo social en la Corte Suprema de Justicia, que sea la que administre justicia electoral. Entonces, hay quienes dicen, bueno, este tribunal que se integre cuando resulten electos los funcionarios será un tribunal de transición porque solo será nombrado para darle paso a una nueva institucionalidad en materia electoral. Estamos allí en el terreno de la especulación, en el terreno de la conjetura, porque no es información que haya circulado, sino que más bien es, digamos, uniendo los hilos de lo que el oficialismo ha venido presentando y sobre todo porque el Tribunal Supremo Electoral representa una institución clave para la democracia o para la ausencia de este en un país, entonces es evidente que van a querer tener control de esto, ¿no? Y si Arena y el FMLN están ahí presentes, ya se encuentran con un problema el oficialismo de correlación de fuerzas, ¿no? Porque si nombran, digamos, el Tribunal Supremo Electoral se integra con 5 magistrados, 3 propuestos por los 3 partidos que obtuvieron la mayor cantidad de votos en las últimas elecciones presidenciales y los otros 2 a propuesta de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, Arena y el FMLN en este diseño
estarían presentes en un Tribunal Supremo Electoral. Yo no creo que Nuevas Ideas esté dispuesto a aguantarse 5 años a magistrados propuestos por Arena y el FMLN. Valga decir que Arena presentó una nueva terna y que a un par de nombres de la nueva terna de Arena son gente muy competente, es decir, gente que tiene mucho conocimiento, que viene de trabajar en organismos internacionales y que yo no vería razón para que la Asamblea pueda vetarlos. Creo que Arena jugó bien su partida y ha presentado por lo menos un nombre de ellos, Max, se me olvida el nombre, pero viene con una trayectoria muy interesante de organismos internacionales. Entonces digo, bueno, pero capaz que la Asamblea Legislativa está pensando, bueno, total, vamos a elegir nomás por un tiempo a estos magistrados y a la vuelta estaremos reformando, porque hay que recordar que está pendiente la ratificación del acuerdo de reforma constitucional al artículo 248 aprobado en la legislatura anterior. Si ellos ratifican ese acuerdo de reforma constitucional, ahora sí tendrían la puerta abierta para realizar reformas constitucionales en cualquier momento sin necesidad de que las ratifique la siguiente Asamblea Legislativa. Entonces estamos ante todos esos escenarios y esto en términos jurídicos, ¿sabes cómo se llama, Francisco? Se llama inseguridad jurídica. Es decir, cuando no tienes certeza de que la ley se vaya a cumplir, de que los procedimientos se vayan a cumplir y no tienes certeza de a qué institución acudir cuando se te violen tus derechos, eso se llama inseguridad jurídica. Y eso es en lo que estamos ahora. Ahora, Mauricio, ¿qué tan competente está siendo la Asamblea Legislativa? Esta pugna que se menciona entre corridos, porque como no hay una fuente, no hay donde como periodistas podamos ir a consultar a funcionarios qué está sucediendo al interior de Nuevas Ideas, por ejemplo, pero no ha sido competente la Asamblea Legislativa en este periodo, a pesar de que no tienen que consensuar absolutamente con nadie. Ellos son más que suficientes para lo que se les ocurra, pero ¿qué ha pasado realmente? Como lo demostraron ayer. Ayer la plenaria se partió en 2 momentos. Había una convocatoria de plenaria para las 9:30, se instalaron a las 11:30 y aprobaron primero una garantía de un crédito por 200 millones con la Corporación Andina, creo que se llama. Cuando una diputada de la oposición cuestionó si que esto era más deudas, el presidente de la Asamblea le respondió que se trataba de una garantía. Yo todavía no termino de entender cómo es este asunto, pero quiero ir a averiguar allí. Tal vez tú tienes un economista uno de estos días que nos explique qué consiste esto de una garantía de un crédito. Yo no sé si es un crédito más con otro nombre, pues es de las cosas que me quedan en duda, ¿no? Eso por un lado. Y la otra cosa que aprobaron cerca del mediodía es una exoneración del cobro de impuestos para aquellas inversiones en edificios con 35 pisos o más. Si un inversionista dice, bueno, yo quiero construir en El Salvador un edificio de 35 pisos hacia arriba, es decir, eso que podríamos decir son los rascacielos, ¿no? Este inversionista no tendría ningún cobro de ningún impuesto, está exonerado de impuestos. A mí me resultó interesante esto porque cuando piden la palabra tanto la diputada Claudia Ortiz como la diputada Marcela Villatoro hacen énfasis en que legislaciones de este tipo favorecen al gran capital. Entonces planteaban la pregunta de ¿para quiénes están legislando ustedes? ¿Para los ricos o para los pobres? Porque a mí me pareció interesante la propuesta de la diputada Claudia Ortiz al decir, bueno, si quieren ustedes dar incentivos a los inversionistas, está bien, tienen los votos para hacerlo, pero esta es nuestra propuesta. Y ella lo planteó así, que después de 3 años de estar comercializando los inversionistas estos apartamentos, estos inmuebles, la ley los obligue a construir viviendas de interés social. Digamos que ese sea la contrapartida que estos empresarios, estos inversionistas puedan darle al país. Porque es muy fácil decir, como dijo el diputado William Soriano, no, dijo, es que ustedes no entienden qué es lo que está pasando. El Salvador está cambiando, la industria de la construcción es la que más ha crecido, dio unos datos y dijo, bueno, pero aquí no solo se trata de ese edificio, sino que los que venden los productos de construcción se van a favorecer, se va a propiciar empleo
y comenzó a decir las bondades de estas inversiones. ¿Sabes a qué me suena todo esto? A esos viejos postulados del neoliberalismo, de la teoría del rebalse. Hay que darles a los ricos porque se van a saciar en algún momento y entonces se va a comenzar a desparramar la copa y los de abajo van a comenzar a gozar de los beneficios. Esas teorías del rebalse no han funcionado ni aquí ni en ninguna parte. Que alguien me diga si estas teorías del rebalse han propiciado el crecimiento económico y han sacado de la pobreza a la gente en algún país, porque esa es la receta que Nuevas Ideas está aplicando con esa legislación. Hay que darles a los ricos porque ellos luego van a dinamizar la economía y a la larga los pobres se van a poder beneficiar de esto. Ese planteamiento a mí me parece ya anacrónico incluso, es decir, fuera de lugar en este momento de la historia. Pero digo, no necesitan mayor discusión para ese tipo de cosas. Lo discutieron la semana pasada en la comisión, rapidito llegó al pleno, ayer lo aprobaron y ya será ley de la República apenas sea publicado en el diario oficial. Vamos, Nuevas Ideas, cuando necesite impulsar este tipo de cosas, ahí no hay ningún problema. Pero en el caso del Tribunal Supremo Electoral y con estos rumores de pugnas que hay, ¿no? Aquí lo que se dice es que Ernesto Castro y el presidente Bukele no están en buenos términos y que entonces están disputando poder dentro del partido y que eso está propiciando una ruptura o por lo menos una fisura dentro de la bancada legislativa y que las cuotas que antes eran fáciles de repartir, esta institución te la tomas tú, esta tú, ahora está siendo más difícil esto. Eso es lo que se escucha, ¿no? Pero bueno, como tú dices, no tenemos acceso a esa información, aunque en análisis político es válido plantear estas conjeturas porque a lo mejor el tiempo nos da la razón, pero eso está por verse. Mauricio Maravilla, El Salvador estamos viviendo momentos bastante complicados en cualquier rama. La economía, la educación, la salud están realmente emproblemados. Pero si lo vemos comunicacionalmente, el rumbo que lleva el país en este nuevo quinquenio, entiendo que es mejorar la economía, generar más fuentes de empleo, pero aquí viene lo malo también. Sí, vas a generar fuentes de empleo probablemente en empresa privada. Por los ejemplos estos de la construcción, digamos, pero es para un rubro muy explotado, por cierto, a los empleados de la construcción, pero el Estado está quitando grasa ya. Y hemos visto ejemplos de sobra ya en este año. ¿Hacia dónde va el país económicamente? Y no hablo de cuánto va a valer las verduras, las frutas o la carne, sino que a nivel general, o sea, el salvadoreño de a pie, ¿hacia dónde va a ir con la economía, Mauricio? Sí, es una pregunta muy importante, creo que es la pregunta más importante en este momento, porque se relaciona directamente con la calidad de vida de la gente, ¿no? Hablar de economía podríamos dar indicadores macroeconómicos, tasas de crecimiento, tasas de esto, de lo otro, indicadores de pobreza multidimensional y, digamos, comenzar a poner categorías técnicas a todas estas cosas. Pero en definitiva de lo que estamos hablando es de si la gente está viviendo mejor o peor. Eso es en definitiva. Y los indicadores del propio gobierno reflejan un incremento de la pobreza en los últimos 5 años. Eso por un lado. Luego, el alto costo de la vida propicia que la gente esté cambiando su dieta incluso. ¿Qué implica para un salvadoreño día a día? Que está dejando de comprar proteína, es decir, porque comprar carne y pollo sale muy caro, y entonces está consumiendo más carbohidratos, macarrones, harinas, arroz, porque son más baratos. Claro, esto tiene un impacto directo en la salud de la gente, ¿no? Las harinas que luego propician problemas de salud y luego con los problemas de salud te vas a un sistema que te programa citas para dentro de 6 meses cuando tenés la suerte de estar en el seguro social o que te dice que no hay cupos cuando vas a un hospital público. Es decir, hay allí un impacto directo en la calidad de vida de la gente. Entonces la gran promesa ha sido que este quinquenio estará dedicado a eso, a rescatar la economía. Pero yo no creo que medidas como las aprobadas ayer
estén enfocadas a favorecer a las grandes mayorías de este país. Si ese van a ser los impulsos económicos que van a comenzar a aprobar, me preocupa mucho porque no están enfocados en mejorar la calidad de vida de la gente, de la gente de a pie, ¿no? Aquí se están pensando en otros sectores. Entonces el tema económico creo yo que yo por lo menos no veo por dónde el gobierno esté emprendiendo unas políticas públicas, digamos, para resolver este problema. Eso por un lado. Y luego por otro lado porque el gobierno además tiene serios problemas fiscales. Entonces esta propuesta o esta promesa del presidente de presentar dentro de unos días un presupuesto totalmente financiado, sin recurrir, porque hay que poner las cosas en su justa dimensión. El presidente dijo sin recurrir a ni un solo centavo de deuda para gasto corriente, es decir, para el funcionamiento ordinario del Estado. Pero hay otra serie de compromisos que el Estado tiene y sobre esto todavía no han dicho nada cómo van a resolverlo. Además, el Estado salvadoreño de los últimos años se ha comprometido, el gobierno del presidente Bukele se ha comprometido en materia de deuda en más de 10.500 millones de dólares solo con las pensiones. Es decir, el fondo de pensiones, de ahí han tomado, la deuda ha crecido a casi 11.000 millones de dólares. La deuda con organismos internacionales ha crecido también. Hay créditos aprobados que están, estos contratos vigentes y en desembolsos, que el otro año se van a seguir recibiendo estos fondos, porque es deuda ya adquirida. Entonces aquí hay como, desde el punto de vista comunicacional, como dijiste, hay varias cosas que ojalá haya expertos en economía, en finanzas públicas, que vayan poniendo los puntos sobre las IES y vayan explicando o desvelando, como se dicen, estas falacias, ¿no? Estas que son medias verdades, que son tecnicismos que luego, al circular en la opinión pública, se convierten en postulados de verdad y no es cierto, no son así. Entonces, yo no veo, digamos, en el gobierno ahorita una capacidad para lidiar con este tema económico. El otro gran tema abandonado, la agricultura, por ejemplo. Ayer escuchaba yo a uno de los representantes de este sector decir que el gobierno no entregó semilla de frijol, por ejemplo, ¿no? Pues no sé si le va a entregar en las próximas semanas o meses, pero ha sido un reclamo de los agricultores el abandono en el que ese sector ha estado en los últimos años. Cuando el presidente Bukele, cuando era candidato allá por el 2018-19, fue a Morazán y prometió que iba a convertir en esa zona en una zona de agroindustria y que Usulután iba a volver a ser el granero de la República. Y lo que hizo fue más bien nombrar a cada rato a ministros de Agricultura porque no saben qué hacer con ese sector, que es un sector clave en la economía porque podríamos producir más alimentos y depender menos de las importaciones de hortalizas y verduras de Guatemala como lo hacemos ahora mismo, ¿no? La gran parte de las verduras que nos comemos acá vienen de Guatemala y cuando Guatemala entra en crisis, como hace un año, por ejemplo, hace un año a estas alturas estábamos preocupados porque la crisis política de Guatemala paralizó las calles, no venía el producto y aquí comenzó a subir todos los precios. Entonces dependemos de eso y el gobierno no ha hecho nada, digamos, en ese sentido para corregirlo. Entonces, a menos que tengan una idea súper brillante y en los próximos meses anuncien algo así extra loco, digamos, y nos digan, bueno, vamos a sorprender al país con esto, pero no creo que vaya a pasar eso realmente. Mauricio, y con esto quisiera cerrar para luego venir con comentarios y la parte final. 7:40. Usted puede participar escribiendo en este momento en las cajas de comentarios tanto de YouTube como de Facebook, en el WhatsApp también de la radio 7616-8383 y podamos compartir más con Mauricio Maravilla. Dele me gusta, mande estrellas, aplausos, lo que sea. La cosa es de que generemos más tráfico en las redes y nos puede escuchar, nos pueden seguir escuchando en 106.9fmradio.net o viernesderock.com. Mauricio, la palabra de Monseñor Romero, sus homilías, cada día me suenan más y más y más por todo lo que está pasando en El Salvador. Pero eso fue
en la década de los 70, a finales del 70, estas homilías. O sea que estamos hablando de hace 55 años como mínimo. Está la rueda de la vida, está llegando a ese punto de los 70, donde dictaduras, muertes, represión, la bota militar, como se sabe, estaba sobre El Salvador completamente, las injusticias, muchos reprimidos y pero muy pocos siendo los beneficiados. Me voy a mover un ratito. Sí. Pero ¿a dónde quiero llegar con ello? ¿Dónde está la iglesia? Católica, evangélica, Asamblea de Dios, quien sea. La iglesia. ¿Dónde está en estos momentos? Como en aquel momento estaba Monseñor o el santo ahora, San Óscar Arnulfo Romero y Galdames. O sea, si él ya lo dijo, ¿por qué lo estamos repitiendo? ¿Por qué estamos cayendo? Pero muy pocos lo escuchamos otra vez y decimos, sí, tenía tanta razón, pero eso fue hace 55, 60 años. ¿Y ahora? ¿Por qué está pasando, Mauricio? Fíjate que esta pregunta no me quiero poner así muy, digamos, muy pretencioso, pero digamos, eso que ves ahí al fondo, estaba trabajando unas láminas para una formación que voy a impartir esta mañana sobre el sistema político salvadoreño. Hay tres formas de ver la política. Por ejemplo, la política se puede ver como proceso, y aquí uno se va a revisar si es para el caso salvadoreño, y siguiendo la propuesta del doctor Álvaro Artiga en este libro, que es el libro más completo escrito sobre el sistema político salvadoreño. La política como proceso nos invita a ver, por ejemplo, los periodos por los que hemos transitado en El Salvador. El periodo autoritario de dictaduras militares, de esas dinastías cafetaleras, etcétera. El periodo del conflicto armado, la transición que se dio con el golpe de Estado en 1979, el periodo que se abrió con la firma de los acuerdos de paz, etcétera, etcétera. Digamos, la política la puedes ver como ese proceso, como esa consecución de eventos o ese hilo a lo largo de la historia. La política las puedes ver como estructura, como lo que hemos estado hablando recién. Analizar la dinámica institucional, te vas a revisar si las instituciones de control están funcionando o no, cuáles son los límites con los cuales se ejerce el poder, si el gobernante de turno está sometido a límites o no, cómo se llegan al poder a través de elecciones, si estas son competitivas o no, la cantidad de partidos que participan. La política la puedes ver también como estructura, analizando todo eso. Y la política la puedes ver luego como producto, es decir, o como resultado, es decir, las políticas públicas, las decisiones estatales que se traducen en acciones para la gente o para resolver problemas. Entonces, lo que tú me preguntas me hace pensar justamente en esto, ¿no? Porque yo ayer, revisando estos textos, preparando esta presentación, yo decía lo mismo que tú me estás planteando ahora. Qué triste es ver que en El Salvador cada cierto tiempo se repiten ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, nuestra historia se cuenta, digamos, desde 1880 y tanto, ¿no? La ley de ejidos y la ley contra la vagancia, por ejemplo. Digamos, el sector dominante de esa época lo que hizo fue utilizar el Estado para apropiarse de tierras, de mayores cantidades de tierra, y como necesitaban mano de obra, aprueban una ley contra la vagancia para obligar a toda esa gente a ir a trabajar a las fincas, ¿no? El Estado puesto al servicio de los cafetaleros de la época. Luego, más adelante, en 1950, más o menos, 1945, con el proceso de sustitución, de industrialización por sustitución de importaciones, se llamó ese periodo. Es decir, cuando en Centroamérica y en El Salvador se comienza a impulsar la industria, nace la Constitución de 1950, en donde ya se habla de seguridad social, de previsión social, etcétera, etcétera. Una constitución que podríamos decir más de corte social. Pero las decisiones estatales de ese momento, ¿sabes cuáles eran? La de hacer grandes inversiones en presas, en represas para producir electricidad, que era lo que la industria en ese momento necesitaba. ¿Y quiénes estaban ahí? Las mismas familias que se habían beneficiado del periodo anterior. Estas ahora estaban
dando un giro a su actividad económica y poniendo al Estado al servicio de sus intereses económicos. Otro periodo, 1989 más o menos. Después del consenso de Washington y todas estas ideas neoliberales de achicar al Estado, de todas las actividades estatales, volverlas privadas, privatizar la electricidad, privatizar las telecomunicaciones, privatizar la banca, privatizar las pensiones. ¿Quiénes fueron? Los mismos sectores económicos que se venían beneficiando de 100 años antes. Ahora encontraron una nueva actividad económica, transformaron sus empresas, la economía se transforma en una economía de servicios, de bienes y servicios, y son las mismas familias las que ponen todo el Estado al servicio de esos intereses económicos. ¿Y qué estamos viendo hoy día? Lo mismo. En los últimos años se han aprobado una serie de regulaciones y de beneficios para la industria cafetalera, por ejemplo, y luego lo que uno descubre es que la familia presidencial tiene inversiones en ese rubro, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Lo mismo de hace 150, 130 años, ¿no? Es el gobernante y su familia poniendo el Estado al servicio de sus intereses particulares. ¿Qué ha cambiado en El Salvador? Digamos, a nivel de estructura, a nivel de, digamos, como dice Monseñor Romero, si no vamos a la raíz de los problemas, vamos a seguir cambiando de nombres, pero seguirán siendo los mismos problemas los que vamos a vivir. Y en El Salvador estamos cada tanto recurriendo, cayendo en los mismos errores, en los mismos problemas. Entonces, lo que tú me dices también a mí me preocupa, ¿no? Cómo esas homilías de Monseñor Romero, después de 43, 44 años de haberse pronunciado, siguen siendo tan vigentes. Pues porque la superestructura económica, porque esas estructuras, esa filosofía del Estado al servicio de intereses particulares no ha cambiado para nada. Lo que han cambiado son los actores visibles en estas coyunturas, digamos. Ahora ya no está Arena y el FMLN, están Nuevas Ideas, pero sigue siendo lo mismo de siempre. Ahora ya no está el PCN o el PDC, pero sigue siendo lo mismo de siempre. Ahora ya no está el PRUD, Propatria o esos partidos nacidos allá hace 100 años, pero están Nuevas Ideas. Y es lo mismo de siempre. Entonces, ¿qué ha cambiado en El Salvador en ese sentido? Muy poco realmente. Entonces, mientras siga siendo así, creo que las homilías de Monseñor podrán seguir sonando y resonando. Y esas denuncias que él hacía, por ejemplo, de acumulación de terrenos, de la explotación de la clase trabajadora, de que en las maquilas no se respetan los derechos laborales, todos esos llamados de atención de Monseñor Romero siguen estando vigentes porque las dinámicas de poder y económicas en El Salvador no han cambiado para nada. Han cambiado ciertas cosas, es innegable, así son los países, pero en el fondo seguimos funcionando con las mismas dinámicas y con las mismas claves de poder. ¿Y las iglesias en general? El caso de Monseñor Romero es excepcional, ¿no? Es un punto y aparte, pero las demás iglesias. No, están completamente ausentes de la conversación política. De hecho, esa es la peor forma de participar en política, creyendo que callándonos no nos metemos, pero callándonos y no involucrándonos también tenemos una actitud política, ¿no? Hay una carta pastoral, es la segunda carta pastoral, no, más bien es el discurso de Monseñor Romero en Lovaina, cuando le dan el doctorado honoris causa a la Universidad de Lovaina. Él tituló ese discurso La dimensión política de la fe desde la opción preferencial por los pobres. Y Monseñor Romero comienza con una consideración. Dice, la Iglesia siempre ha tenido influencia en el mundo de la política, ya sea que se meta, ya sea que diga cosas o ya sea que se mantenga ausente de ellas. Entonces, si tenemos claro que la Iglesia siempre genera repercusiones políticas, es mejor hacerlo con conciencia. Es mejor involucrarse en los procesos políticos sin abandonar la fidelidad al Evangelio, dice Monseñor, que busca principios de justicia y que se basa en relaciones humanas fraternas, pero la Iglesia tiene que tener una voz en momentos como estos.
Eso es a lo que invita el Concilio Vaticano II, por ejemplo, ¿no? Esta gran reforma dentro de la iglesia, ya por la década de los 60, que propone una nueva mirada para la iglesia, una iglesia más involucrada con la vida de la gente. Hay cosas del Concilio Vaticano II que son simbólicas, pero que expresan la intención que la iglesia tenía en aquel momento. Por ejemplo, antes del Concilio Vaticano II, las misas se daban en latín y con el sacerdote de espaldas a la gente. Entonces, el Concilio Vaticano II cambia eso. El sacerdote se da la vuelta y está de frente a la gente. Es como un signo de la iglesia viendo a la cara a la gente. Estamos con ustedes, somos lo mismo en esto. Y lo otro, ya las misas en nuestro idioma, ¿no? Pero es decir, esos son símbolos de una iglesia más cercana con las realidades de la gente. Te quiero mostrar, por ejemplo, yo tengo acá estos que son las conferencias generales del episcopado latinoamericano. Aquí están reunidas todos los documentos de Medellín, de Puebla, de Santo Domingo y de Río de Janeiro. Es decir, son los obispos latinoamericanos en el 79, en el 92, en el 68, en el 55, abordando estos temas. Aquí uno se encuentra, por ejemplo, con reflexiones de la iglesia sobre la participación política, sobre la pobreza, sobre la economía, sobre la ecología, sobre la participación de las mujeres, etcétera, etcétera. Y son documentos oficiales de la iglesia. Esto es lo que se conoce como la doctrina social de la iglesia. Claro, esto en las parroquias hoy no se conoce. Esto está completamente abandonado, porque nos hemos metido en una dinámica de decir, bueno, no nos metamos, mejor pensemos en el cielo, si aquí sufrimos, allá vamos a gozar. Esta visión, digamos, muy religiosa, muy espiritualista, olvidándose de que la construcción del reino de Dios comienza acá, mejorando las relaciones, mejorando cómo nos relacionamos entre los seres humanos y denunciando desde donde estemos todo tipo de injusticia, todo tipo de atropello, porque toda injusticia es contraria a la voluntad de Dios. Pero las iglesias no están diciendo esto. Entonces eso a mí sí me preocupa. Yo hablo por la iglesia católica, que es a la que yo pertenezco, ¿no? Pero también está pasando en otras denominaciones, y los hermanos de otras iglesias sabrán también cuál es el comportamiento de sus líderes, que en muchos casos no solo es de silencio, sino de complicidad también con el poder. Mauricio, leo algunos comentarios que llegan a, como dicen, a nuestra sala de redacción. Bueno, licenciado Mauricio Maravilla, siempre la incógnita de la renuncia del presidente de ANDA, Rubén Alemán. Saludos desde Denver, Colorado, camarada. Buenos días. Esta corte está hecha a la medida, nos dicen. Muy buenos días. Saludos desde Nueva York. ¿Por qué no hay ninguna mujer en estas nuevas plazas? Sí, está. Hablábamos de los magistrados, sí, hay una. Luis Carrillo, reapareció Mao. Carlos dice, ¿no te parece un absurdo tener mentalizado que la Constitución es como la palabra de Dios? La consecuencia es la que crea conflicto cada vez que se toca el tema. Y entonces, ¿en qué democracia vivimos? ¿Autoritaria? Pepe, buenos días, señor Maravilla. Lo aprobado es un crédito más. Tapan un hoyo y abren otro, el cual hace que el país difícilmente salga. Justino, excelente analista. Saludos desde Inglaterra, Reino Unido. ¿Qué tiene que ver Dios con esto? Nos preguntan. Están hablando, claro, están hablando de los que dirigen en las iglesias, no de Dios. Saludos desde Nueva York. Ojalá. Bueno, él le responde el comentario anterior. Exactamente. Quiero ver. Carlos le contesta a Carlos, pero son diferentes. Ojo, la política es un proceso, es una organización o estructura y es resultado a la vez, algo así. Sí, es lo que dije, ¿no? La política como proceso, como estructura y como resultado. Sixto, muy buenos días. Se debe prohibir hacer propaganda política del gobierno y el sector público. Los medios deben ser democratizados. Mirna Lazo nos dice buenos días. Ricardo Mejía, yo siempre me he preguntado que los que han sido presidentes no los abarca el IVA, puesto que hacen de
puesto que se hacen de tantos bienes del Estado. Es que esto que ha salido, esta última publicación de todo lo que se ha adquirido, bueno, el 2023 creo, 22 y 23 han sido los más benevolentes para este sector que ha adquirido una muy buena parte del país, de El Salvador, y esto es problemático. Mauricio, ¿qué opina del nuevo presidente? Bueno, en el inicio de la entrevista hablan ahí del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ya ha expresado algunos conceptos Mauricio Maravilla, más que todo en el ámbito académico del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. De eso va a venir. Bueno, es que las noticias de la Corte Suprema de Justicia no terminan, porque al momento de haber Corte Plena, allí se van a repartir a las diferentes salas y ahí vamos a ver realmente qué está pasando. ¿Comentarios? Sí, solo quiero hacer un apunte final sobre esto que acabas de decir, porque esta elección era de gran importancia. La Constitución dice se renuevan una tercera parte, un tercio, dice de la 5. Corte, pero por las circunstancias excepcionales, como decíamos, la renuncia de uno en 2022 y el fallecimiento del magistrado Miguel Ángel Flores Dura del 2023, entonces la Asamblea ya era electo a 7 magistrados, es decir, es casi la mitad de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la integración es muy importante, muy importante. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, relacionado con esta adquisición de propiedades, digamos, ¿no? Hay una investigación de redacción regional que hizo Jaime Quintanilla, un gran periodista, que fue a revisar documentación y a verificar el crecimiento patrimonial de la familia del presidente, ¿no? Vaya, cuando surgen noticias así, la dinámica ha sido que el presidente no dice nada, no dice nada. Pero a mí, digamos que dice o no dice algo, pues, digamos, no me preocupa eso, sino que más bien aquí la tarea debería ser para la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, porque la sección de probidad es la que recibe las declaraciones patrimoniales de los funcionarios cuando ingresan a sus funciones y cuando terminan su periodo. Es decir, que la sección de probidad por lo menos ya tendría que tener en estudio tanto la declaración patrimonial presentada por el presidente en 2019 como al finalizar su mandato en mayo pasado, ¿no? Que entiendo que no existe la del 2019, menos la del 24. Ese es el asunto, porque ahora la sección de probidad declara como reservada esta información. Es que esa es, como te digo, la dinámica institucional en la que estamos, que estos organismos de control, digamos, en el diseño institucional salvadoreño, estas instituciones existen por una razón, para hacer una contraloría al gobernante, a los gobernantes. Pero eso no está pasando ahora mismo. Entonces yo digo, bueno, si no es cierto, capaz que el presidente puede justificar que ha adquirido eso por otro tipo de crecimiento económico, digamos. Su familia le fue bien en un negocio y entonces pudieron adquirir eso. Bueno, pero que se demuestre, ¿no? Porque esto no lo estoy diciendo yo, Francisco. Lo dice la Constitución en el artículo 240. La Constitución dice, se presume enriquecimiento ilícito cuando el crecimiento patrimonial de un funcionario no pueda ser justificado con los emolumentos o con los ingresos que haya tenido en función del cargo que desempeña. Es decir, hay una presunción constitucional de enriquecimiento ilícito. No lo digo yo, estoy citando la Constitución de la República, porque el otro día yo puse este artículo en Twitter y dijo que el presidente debería ir a demandarme, debería ir a acusarme particularmente porque yo lo estaba difamando. No soy yo, es la Constitución la que establece una presunción de enriquecimiento ilícito. Aquí nos encontramos con un problema porque la ley de enriquecimiento ilícito que funciona hoy en El Salvador es de 1960 y algo. Una ley cuyos procedimientos deberían ser revisados, y esto me lleva a la otra intervención del amigo. Yo no soy de los que cree que la Constitución, tenga que mantenerse tal cual por los siglos de los siglos, ¿no? Las constituciones pueden ser revisadas, pueden ser reformadas, y en algunos casos y producto de algunas coyunturas, como pasó en Chile,
una constitución incluso puede ser sustituida. Pero el asunto es la forma en la que esos procesos se llevan a cabo. Porque hasta para eso hay que respetar ciertas reglas. Para la creación de una nueva constitución, para la reforma de la constitución, hay que seguir ciertas reglas. Si no, entraríamos en una dinámica de que aquí cada vez que hay un gobernante de turno y tiene la correlación de fuerza, puede cambiar la constitución. Y entonces a la vuelta de 5 años vamos a tener otra constitución. Y a la vuelta de 5 años otra constitución. Entonces, para evitar esa inestabilidad, digamos, política, es que hay que respetar ciertos procesos para cambiar esta que es la norma suprema, la que rige la vida del país, pues. Así que, bueno, me quedo ahí con las intervenciones. Bueno, Mauricio Maravilla, los últimos comentarios. Leslie Miranda, buenos días. Mauricio. A Leslie, sí, hasta el Valle de San Fernando. Leslie, que es una romerista, qué bueno. empedernida, diría yo. Es de esta gente que ama a Monseñor Romero con todo su corazón, y a toda su comunidad allá de su parroquia en el Valle de San Fernando, un fuerte abrazo también. Enrique Álvarez, buenos días, excelente programa. Carlos, gracias, Mao, de acuerdo en todo prácticamente. Y ahí algunos, Irma desde Maryland le está saludando también. En fin, a todos muchas gracias. Mauricio Maravilla, abogado en la, ¿cómo es que dicen? En la abogado libre de la profesión. República. No, pero ¿cómo es que dicen? En ejercicio libre, algo así. En el ejercicio libre de la profesión. Exacto, sí. Eso me quería recordar. Y comunicador social, de vicio, de maña, de... Sí. Esto es malo, pero ahí Fíjate estamos. Que esa es una cosa que vos podrás dar fe ante la audiencia, que una vez te metes en los medios de comunicación, es una cosa que no puedes dejar. Es muy difícil, porque además hay una pasión tuya, pero la dinámica de los medios te lleva a estar ahí siempre. Así es, y es difícil, sacrificado, pero nos gusta al final. Y más si estamos del lado que estamos haciendo por el igual a nosotros, el salvadoreño. Si su plática, si su intervención en un medio no es para educar a otro salvadoreño en algo, no está haciendo absolutamente nada. Mauricio Maravilla, muchas gracias por habernos acompañado. Espero que próximamente esté con nosotros y podamos consuetudinariamente seguir generando opinión, Mauricio. Bueno, ya nos iremos encontrando, Francisco. Un fuerte abrazo a ti, a toda tu audiencia, al otro Francisco que está ahí también en los controles. Bueno, muchas gracias a todos. Pásense, ya los autorizamos para que se pasen a 106.9fmradio.net o a viernesderock.com. Ya superamos un problemita que tuvimos ayer para que podamos estar en sintonía con la máquina del tiempo. Mañana, muy temprano, vamos a estar nuevamente con más en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Para todos, muy buen día. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.